Buenos días, nosotros vamos a presentar lo que es conflagraciones globales. El equipo está conformado por Daniela Morales, Paulina Pineda, Miriam Hernández, Angélica Reyes, Teresa de Jesús y su servidora Daniela Ochoa Campos. ¿Qué es una conflagración? Es un hecho de estallar un conflicto, en especial una guerra entre dos o más naciones o estados. Este es un conflicto global cuando participan las principales potencias militares y económicas del mundo y afecta a todos los continentes desde el punto de vista ambiental, bélico y económico. Hola, muy buenos días. Me presento, mi nombre es Daniela Morales Ramírez y el día de hoy les voy a hablar de las consecuencias de las conflagraciones globales. Alguna de las consecuencias es la violencia. Sabemos que pues se va generando violencia entre dos países que llega a afectar a todas las personas en general y que pues tienen grandes consecuencias que obviamente son graves para ellos. Alguna otra es el hambre y pobreza. Sabemos que la mayoría de las personas pierde bienes de alto valor que para ellos que con esfuerzo pues lo lograron, con esfuerzo iban logrando y que en un ratito se los arrebataron y pues esto llega a generar pues la pobreza extrema que hay en esos países, que ellos no tienen dónde sacar un centavo para poder comer y que les toca pues a ellos buscar. Y pues esto llega pues obviamente a generar problemas de salud, problemas psicológicas, porque sabemos que a lo mejor hay muchas personas que llegan a entrar en desesperación por no saber qué hacer, por no saber qué comer y que afecta obviamente al ser humano. Otra de las consecuencias es el miedo social que hay. Muchas veces a lo mejor nosotros no hemos pasado por algo así, pero hay personas que entran en pánico por el miedo que hay en su país, por el miedo que hay ver personas sin vida, ver personas que realmente pues no saben qué está pasando, que aún no logran entender por qué a ellos. Y pues obviamente este miedo se puede convertir en pánico. Otra de las consecuencias es la separación de familias, familias enteras que se separan por su bien, porque tienen que trasladarse a otra ciudad, otro país cercano donde los puedan poner a salvo, pero sabemos muchas veces que pues no se acepta a toda la familia, sino tiene que ser por tiempos. Entonces, pues obviamente primero los hijos y luego los papás. Y esto es una separación que ellos no saben si se van a llegar a volver a encontrar, ellos no saben si realmente van a regresar con sus familias, a abrazarlos. Entonces, considero que es una separación pues, muy fea en el momento que lo estén pasando. Entonces, esto es otra de las consecuencias que hay al momento de que exista alguna guerra o este tipo de situaciones, porque pues sabemos que si eso pasa, pues va a seguir la guerra, va a seguir. Entonces, para ponerlos a salvo a su familia, tienen que mandarlos a otro lado, a que estén a salvo en el momento o en el tiempo que pase pues este tipo de situaciones. Alguna otra es la pérdida de vidas humanas. Sabemos que este tipo de situación cobra vida de muchas vidas. No solamente es de una, dos, no, sino es de muchas vidas. Vidas que a lo mejor ellos no sabían, no sabían qué era lo que estaba pasando. Personas inocentes, personas que realmente no entendían todavía el por qué estaba pasando eso. Entonces llega a afectar a todo un país, a todo un país, a todas las personas en general. Incluso también llega a cobrar vidas pues de seres vivos como los animalitos, que pues ellos todos inocentes no saben qué es lo que realmente está pasando, pero que los afecta
y que los afecta tanto que los llega hasta la muerte. Otra es las pérdidas de materiales. Sabemos que en estas situaciones, pues creo yo que no logran el tiempo necesario para salvar sus bienes. Se salvan o ellas o salvan las cosas que ellos han generado. Muchas veces sabemos que pues estas personas con el paso del tiempo, con esfuerzo, con dedicación, con trabajo de día a día, personas logran tener pues sus casitas, sus bienes que a lo mejor ellos pensaban en un futuro, pues ocuparlos en algo servible para ellos. Pero sabemos que en este tipo de guerras, en este tipo de situaciones, pues obviamente no se llega a salvar absolutamente nada. Te salvas tú o es salvar los bienes que has hecho. Pero en esta ocasión, pues hay personas que realmente pierden todo, que no tienen ni para comer, no tienen ropa, no tienen cosas de valores, y eso los llega a llevar o los lleva a una situación extremadamente fea, porque tienen que pasar hambre, tienen que pasar frío, tienen que pasar por esos momentos difíciles, aparte pues con el miedo, y esto es algo que llega a afectar pues a todos. Estas son una de las consecuencias que yo pude o que investigué, porque considero que son las más afectivas en la sociedad, en un país, a estas personas. Entonces, considero que es muy importante saber que estas son pues algunas de las consecuencias que existe y que por, por eso hay personas que pues obviamente incluso llegan hasta morir porque pues personas que realmente pues cobraban o cobran vida de esas personas inocentes. Entonces, sería todo. La Primera Guerra Mundial, también llamada la Gran Guerra, fue un conflicto militar de carácter mundial, aunque centrado en Europa, que empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania aceptó las condiciones del armisticio. El lugar donde sucedió fue en Europa, África, Oriente Medio y brevemente en China, las costas de América y las islas del Océano Pacífico. La causa fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en Sarajevo, el 28 de junio de 1914. Declaración de guerra por parte del Imperio Austrohúngaro a Serbia y movilización de Rusia contra el Imperio Austrohúngaro el 29 de julio. Los resultados fueron la victoria aliada, Tratado de Paz, Tratado de Versalles, firmado el 28 de junio de 1919. Tratado de Saint-Germain de Laye, firmado el 10 de septiembre de 1919. Tratado de Neville-sur y Seine, firmado el 27 de noviembre de 1919. Tratado de Trianon, firmado el 4 de junio de 1920. Tratado de Sèvres, firmado el 10 de agosto de 1920. Las consecuencias fueron disolución de los imperios Alemania, austrohúngaro, otomano y ruso. Inicio de la Revolución Rusa y la Guerra Civil Rusa, el colapso del Imperio Ruso y por consecuente la formación de la Unión Soviética, creación de la Sociedad de Naciones. Los cambios territoriales que surgieron fueron la formación de nuevos países en Europa y Oriente Medio, transferencia de colonias alemanas y otras regiones del antiguo Imperio Otomano a los aliados u otros poderes. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto armado que tuvo lugar entre los años 1939 y 1945 y que involucró de manera directa o indirecta a la mayor parte de las potencias militares y económicas de la época, así como a numerosos países de tercer mundo. Se considera la guerra más dramática de la historia contemporánea debido a la cantidad
de personas involucradas, las enormes dimensiones territoriales del conflicto, la cantidad de armamento bélico empleado y las desgarradoras consecuencias históricas para la humanidad. En el contexto de esta guerra se produjeron eventos sumamente traumáticos para la civilización humana, como las muertes masivas en campo de exterminio y de trabajos forzados, o la utilización por primera vez en la historia de armas nucleares de destrucción masiva sobre una población, sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Las causas de la Segunda Guerra Mundial. La primera fue los términos del Tratado de Versalles. La rendición de Alemania y sus aliados al término de la Primera Guerra Mundial les impulsó un tratado de rendición incondicional sumamente opresivo, que le impedía a la nación devastada por la guerra volver a tener un ejército, le arrebataba el control de sus colonias africanas y le imponía una deuda impagable con los países victoriosos. La segunda fue el surgimiento del fascismo. Adolfo Hitler en Alemania pues tenía el nazismo y Benito Mussolini en Italia el fascismo. Principalmente pues ellos dos aprovecharon el descontento popular y construyeron movimientos nacionalistas extremistas, buscando recuperar las glorias nacionales mediante la militarización de amplios sectores sociales, la instauración del totalitarismo y la expansión de las fronteras nacionales. La tercera fue las tensiones chino-japonesas. Después de la Primera Guerra Sino-Japonesa de 1894 a 1895, Japón se había convertido en una potencia imperial que no veía con buenos ojos a China y a la Unión Soviética, que es Rusia, aprovechando en 1932 la debilidad en que la guerra civil entre comunistas y republicanos había dejado a China. Japón pues inició una segunda guerra sino-japonesa y ocupó Manchuria, expandiéndose luego por el Asia Menor hasta verse enfrentado por los Estados Unidos. La cuarta fue la invasión alemana de Polonia. Alemania inició su expansión territorial tomando Austria y parte de Checoslovaquia, sin que hubiera mayores conflictos. Cuando en 1939 Hitler estableció un pacto con la Unión Soviética, pues Rusia, para repartirse el territorio polaco y procedió a invadirlo. Las naciones occidentales europeas le declararon la guerra, dando inicio al conflicto como tal. Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. La primera fue la devastación casi total de Europa. Se dieron extensos y devastadores bombardeos aéreos de las principales ciudades europeas, primero cuando los alemanes conquistaban el continente y luego cuando los aliados los liberaban, lo cual se tradujo en una destrucción casi total de las mismas. Esto requirió luego grandes inversiones económicas para su paulatina reconstrucción. La segunda sería el inicio del mundo bipolar. Las potencias europeas, tanto aliadas como del eje, quedaron al final del conflicto, tan debilitadas económica y políticamente que la conducción de la política mundial pasó a las dos nuevas superpotencias, los Estados Unidos y Rusia, dando así inicio a la llamada Guerra Fría. La tercera fue la división de Alemania. Una vez derrotada Alemania, su territorio pasó a control de los países aliados y de Rusia, por lo que se dividió al país en dos naciones completamente distintas: la República Federal Alemana, con sistema capitalista y bajo control norteamericano, y la República Democrática Alemana, con sistema comunista y bajo la administración soviética, o sea, Rusia, pues. Alemania volvería a unificarse en 1991 tras la caída del muro de Berlín. La cuarta sería el surgimiento de nuevas tecnologías. Tecnologías hoy comunes como la televisión, las computadoras, el vuelo o reacción o a la energía atómica deben pues su descubrimiento a esta guerra. La quinta es la descolonización. La pérdida de poder político y económico de Europa casi llevó a la pérdida de control
de sus colonias en el tercer mundo, permitiendo así numerosos procesos de independencia. La sexta fue la muerte entre 55 y 70 millones de personas, contando militares y civiles indistintamente, millones de los cuales lo hicieron en condiciones infrahumanas en campos de concentración y exterminio. Países participantes. Los dos bandos enfrentados fueron las potencias del Eje y los países aliados. Las potencias del Eje estaban conducidas por Alemania, Italia y Japón. Estaban junto a sus socios Bulgaria, Hungría, Rumania y algunos otros estados cobeligerantes como Finlandia, Tailandia, Irán e Irak. Los países aliados estaban integrados por Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Rusia, Polonia, China, Noruega, Dinamarca, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Grecia, Yugoslavia, Canadá, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Australia. El fin de la Segunda Guerra Mundial fue cuando las fuerzas alemanas se rindieron ante los países aliados el 7 de mayo de 1945. La rendición entró en vigor al día siguiente, el 8 de mayo, así que se puede decir que la Segunda Guerra Mundial terminó oficialmente en la mayoría de los países de Europa el 8 de mayo, que es más conocido como el Día de la Victoria. La Guerra Fría fue un conflicto político, económico e ideológico que tuvo lugar principalmente entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Después de la Segunda Guerra Mundial, surgió debido a las divergencias entre el sistema capitalista y el sistema comunista, así como a las tensiones geopolíticas entre las dos superpotencias. Durante la Guerra Fría, ambos bloques formaron alianzas militares y se involucraron en una carrera armamentística y espacial. Además, se produjeron conflictos indirectos en las diferentes partes del mundo, como la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam, donde Estados Unidos y la Unión Soviética respaldaron a diferentes bandos. Los actores principales de la Guerra Fría fueron Estados Unidos, que lideraban el bloque occidental, y la Unión Soviética, que ejercía influencia sobre los países de Europa del Este. También hubo movimientos de liberación y conflictos regionales que se vieron afectados por esta confrontación. Entre los eventos más destacados de la Guerra Fría se encuentra la doctrina Truman y el Plan Marshall, que buscaban contener la expansión comunista, la creación de la OTAN y el Pacto de Varsovia, alianzas militares de los bloques occidental y oriente respectivamente, y la crisis de los misiles de Cuba, un enfrentamiento directo que tuvo cerca de desencadenar una guerra nuclear. Las consecuencias de la Guerra Fría fueron significativas. Europa quedó dividido por el muro de Berlín, que se separaba de Alemania Oriental comunista de la Alemania Oriental capitalista. Además, la carrera armamentística y la amenaza nuclear generaron gran temor a una guerra catastrófica. Sin embargo, la Guerra Fría llegó a su fin con el colapso de la Unión Soviética en 1991, lo que marcó el inicio de una nueva era geopolítica. La economía de guerra es el modelo económico que se establece en una sociedad para hacer frente a un conflicto, por lo general armado. Las invocaciones a estos modelos significan multitud de cosas, desde cambios de la productividad, pasando por pedir sacrificios a los ciudadanos en su vida cotidiana y llegando hasta reformas políticas. Aparte de los nuevos impuestos, también se pueden optar por emitir bonos estatales especiales mediante los cuales los ciudadanos pueden dar dinero al Estado directamente a cambio de un pequeño interés que se recuperará cuando termine la contienda. Pero, ¿es posible una rápida recuperación económica posterior a un conflicto? Todos los programas de recuperación deberán ser apropiados para el contexto y estar basados en una evaluación cabal de las circunstancias especiales por las que atraviesa el país. ¿Cómo afecta al medio ambiente? El medio ambiente ha sido siempre víctima de los conflictos armados, siendo una amenaza crítica para la conservación y la protección del planeta.
¿Cómo afectan las guerras a la naturaleza? En tiempos de guerra, la naturaleza sufre una degradación acelerada y los sistemas de gestión del entorno suelen verse gravemente afectados. Además, en este tipo de conflictos armados se suelen llevar a cabo acciones que ponen en peligro la biodiversidad y los ecosistemas, como por ejemplo la quema de cosechas o la tala de árboles para debilitar al enemigo, que a su vez la contaminación del agua, el envenenamiento del suelo, la deforestación y la contaminación del aire son algunos de los factores de la guerra en el medio ambiente.